Saludos cordiales, estimada Magíster Alexandra Paola Álvarez Santos. Nosotros somos el grupo número 9, conformado por María Conforme, Yuri Hurtado, Jocelyn Hurtado, Nancy Padilla y mi persona quien le habla, Gabriela Dávila. En esta ocasión vamos a presentar el tema diferencias entre el aprendizaje cooperativo y colaborativo. Como introducción tenemos que la educación superior está en transición y no solo en quien enseña, sino también la función del docente, que ha evolucionado de ser un transmisor de información al estudiante, a considerarse un receptor activo que participa en su propio aprendizaje. Desde este punto de vista, el trabajo en grupo asume como uno de los principales instrumentos para aumentar el logro académico y otras habilidades como son las sociales, comunicativas, emocionales, que son esenciales para el personal recién contratado en una empresa. Este es el resultado final de investigaciones realizadas como estudiantes universitarios que buscan iluminar mejor lo que nos divide y nos conecta, y como esto se relaciona con nuestra educación, como son también de colaboración y cooperación, a menudo se utilizan indistintamente, pero también existen sutiles en estos conceptos que pueden hacer una enorme diferencia en las instrucciones o en los participantes y por lo tanto en la motivación o el aprendizaje de cada palabra escrita. La cooperación es un trabajo más organizado en el que todos tienen algo que hacer, quizás lo mismo, y así los docentes ayudan a mediar en la igualdad a través de cada aprendizaje o los métodos que buscan también aprender conjuntamente, pero desde diferentes estrategias y con un grado variable de libertad. A continuación mostraremos la tabla comparativa sobre el aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo. En la definición del aprendizaje colaborativo tenemos la estrategia en la que un grupo de estudiantes trabaja de manera conjunta, compartiendo ideas y negociando para construir conocimientos de forma autónoma. Y en el aprendizaje cooperativo, en las estrategias estructuradas donde se asignan roles específicos a los miembros del grupo para que cooperen en la realización de una tarea en común. Tenemos la organización de grupo en el aprendizaje colaborativo. Decimos que es flexible, sin roles asignados previamente, y la estructura se da de forma natural según la necesidad del grupo. Y la organización de grupo en el aprendizaje cooperativo es estructurada con asignación clara de roles como líder, portavoz, secretarios, etc. Tenemos la interdependencia. En el aprendizaje colaborativo, la interdependencia social y cognitiva abierta se fomenta la interacción libre con objetivo común. Y en el aprendizaje cooperativo, la interdependencia positiva fuerte, el éxito depende del trabajo correcto de cada miembro. También tenemos la autonomía del estudiante en aprendizaje colaborativo. La alta autonomía, los estudiantes deciden cómo organizarse y solucionar los problemas. Tenemos en el aprendizaje cooperativo que es moderada la autonomía y la organización y roles son definidos y supervisados por el docente. Ahora, el papel del docente en el aprendizaje colaborativo. Es facilitador, observador y guía que promueve la reflexión y el diálogo entre los estudiantes. El papel del docente en el aprendizaje cooperativo es ser coordinador y monitor que establece la estructura y asigna tareas, evalúa la participación individual y grupal.
Tenemos como objetivo principal en el aprendizaje colaborativo la construcción conjunta del conocimiento y desarrollo de habilidades críticas y sociales. Y en el aprendizaje cooperativo tenemos como objetivo principal alcanzar objetivos académicos específicos mediante cooperación planificada. Aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo. Encontramos en evaluación que enfocada en el proceso colaborativo y los resultados grupales, además de las evaluaciones individuales. Evaluación individual basada en la construcción, además de evaluación grupal del producto final. En comunicación, en el colaborativo, abierta, dinámica y horizontal, con intercambios equitativos de ideas. En el cooperativo, dirigida y organizada según los roles, con canales de comunicación establecidos. Duración y frecuencia en el colaborativo puede ser esporádico o continuo según las tareas o proyectos. En el colaborativo, frecuente y planificada en el tiempo con actividades definidas. Aprendizaje esperado. En el colaborativo desarrollas habilidades de negociación, diálogo, pensamiento crítico y solución conjunta de problemas. En el cooperativo fomenta responsabilidad individual, compromiso con el grupo y habilidades organizadas y liderazgo. También tenemos el ejemplo de actividades. En el colaborativo, proyectos de investigación grupal, debate, resolución de abiertas de problemas y talleres creativos. En el cooperativo, juegos de roles con roles asignados, tareas divididas en partes específicas para miembros de trabajo con responsabilidades claras. También tenemos lo que es ventajas principales. En el colaborativo, promueve creatividad y pensamiento divergente, fomenta igualdad y participación activa. Y en el colaborativo, asegura la participación de todos, facilita el aprendizaje individual y grupal, mejora la responsabilidad personal. Desafíos o limitaciones. En el colaborativo puede haber desequilibrio en el compromiso y participación y dificultad para elaborar aportes individuales. Y en el cooperativo refiere planificación detallada, posible rigidez en los roles que limita la creatividad, dependencia de la supervivencia docente. Continuando con la exposición, tenemos a continuación los ejemplos de actividades educativas. Empezamos con el aprendizaje cooperativo, con la técnica de rompecabezas, que es una estrategia que fomenta la colaboración y la responsabilidad individual en el trabajo en equipo y el ámbito educativo. A continuación tenemos los pasos para implementar la técnica del rompecabezas. 1. Formación de los grupos base. Divide la clase en grupos pequeños, generalmente entre 4 y 6 estudiantes, llamados grupos base o grupo hogar. Cada grupo debe ser heterogéneo, incluyendo estudiantes con diferentes habilidades y niveles de conocimiento. Cada miembro del grupo de base tendrá un rol o una parte específica del contenido que investigar o aprender. 2. División del contenido. El tema o contenido a trabajar se divide en partes o subtemas. Por ejemplo, si el tema es ecosistemas, los subtemas podrían ser tipos de ecosistemas, flora, fauna, interacciones ecológicas, etc. Cada estudiante del grupo base recibe un subtema específico para estudiarlo a fondo. 3. Formación de los grupos de expertos. Los estudiantes con el mismo subtema de diferentes grupos base se reúnen en grupos expertos. Por ejemplo, todos los estudian en flora. Forman un grupo experto. Estos grupos los estudiantes investigan, discuten y profundizan en un subtema utilizando materiales proporcionados por el docente, textos, videos, etc., o buscando información adicional si es necesario. 4. Regreso a los grupos bases. Una vez los estudiantes dominan un subtema, el grupo de expertos regresan a sus grupos bases. Cada estudiante explica su parte del contenido al resto de su grupo, actuando como experto en su subtema. El objetivo es que todos los miembros del grupo base comprendan el tema completo al combinar las explicaciones. 5. Síntesis y evaluación. Los grupos base pueden realizar una actividad integradora, como un resumen, un mapa conceptual, una presentación o un proyecto para consolidar el aprendizaje. El docente evalúa tanto el proceso participación, colaboración, como el resultado comprensión del contenido. Esto puede incluir cuestionarios individuales, trabajos grupales o discusiones. Ventajas de la técnica del rompecabezas.
Aprendizaje cooperativo. Fomenta la interdependencia positiva, ya que cada estudiante depende de los demás para completar el aprendizaje. Responsabilidad individual. Cada estudiante debe dominar su parte para contribuir al grupo. Habilidades sociales. Mejora la comunicación, la escucha activa y el trabajo en equipo. Inclusión. Al ser heterogéneo, los grupos permiten que todos los estudiantes, independientemente de su nivel, participen activamente. Profundización. Los estudiantes se convierten en expertos. Es un aspecto del tema lo que aumenta su confianza y comprensión. En la siguiente actividad hablaremos del aprendizaje colaborativo. Tenemos el ejemplo de la técnica del estudio de caso. En educación es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que busca desarrollar habilidades de análisis, pensamiento crítico y resolución del problema mediante el estudio detallado de una situación real o ficticia. Pasos para trabajar un estudio de caso en educación. 1. Selección del caso. El docente elige el caso relevante, que puede ser una situación real, basada en experiencias, investigaciones o eventos documentados, o ficticia, creada para ilustrar un concepto. Por ejemplo, en una clase de pedagogía, el caso podría ser sobre un estudiante con dificultades de aprendizaje en una escuela específica. El caso debe ser lo suficientemente complejo para generar discusión, pero claro y enfocado en los objetivos de aprendizaje. 2. Presentación del caso. El docente proporciona el caso a los estudiantes, ya sea en formato escrito, narrativa, informe, audiovisual, video o audio o mixto. Debe incluir contexto, dónde y cuándo ocurre, personajes involucrados, estudiantes, docentes, padres, etc. Problema o situación central a resolver, datos relevantes, estadísticas, antecedentes, etc. Por ejemplo, un estudiante de secundaria no participa en clase y muestra desinterés. ¿Qué estrategias podría aplicar el docente? 3. Análisis individual o un grupo. Los estudiantes leen o revisan el caso y lo analizan, ya sea individualmente o en grupos pequeños, dependiendo de la dinámica. Se les pide identificar los problemas clave, las causas subyacentes y los factores relevantes. Pueden usar preguntas guía como: ¿cuál es el problema principal? ¿Qué factores contribuyen a esta situación? ¿O qué conocimientos teóricos se pueden aplicar? 4. Discusión y debate. En grupos o en plenaria, los estudiantes comparten sus análisis, opiniones y posibles soluciones. El docente actúa como facilitador, promoviendo la participación y el intercambio de ideas. Se fomenta el pensamiento crítico mediante preguntas como: ¿por qué crees que esta solución funcionaría? ¿O qué consecuencias podría tener esta decisión? 5. Propuestas de soluciones. Los estudiantes desarrollan una o varias soluciones al problema planteado, justificándolas con argumentos basados en teorías, experiencias o datos del caso. Por ejemplo, en el caso del estudiante desinteresado, podrían proponer estrategias como tutorías personalizadas, académicas, motivadoras o involucrar a la familia. 6. Conclusión y reflexión. Se sintetizan las ideas principales y se evalúan las soluciones propuestas, considerando su viabilidad y posibles resultados. El docente puede guiar una reflexión final sobre lo aprendido, conectando el caso con los objetivos educativos. Preguntas como: ¿qué aprendiste de este caso? O ¿cómo aplicarías esto en un contexto real? Son útiles. 7. Evaluación. El docente evalúa el proceso, participación, calidad de la discusión y el producto, soluciones propuestas, reflexiones escritas, etc. La evaluación puede incluir cuestionarios, ensayos, presentaciones o análisis escritos del caso. Ventajas del estudio de caso. Aplicación práctica. Conecta la teoría con situaciones reales, preparando a los estudiantes para enfrentar problemas en contextos auténticos. Pensamiento crítico. Fomenta el análisis de la argumentación y toma de decisiones. Colaboración. Promueve el trabajo en equipo y el intercambio de perspectivas. Flexibilidad. Se adapta a diferentes niveles educativos y disciplinas, pedagogías, ciencias, historias, etc. Y la motivación. Los casos suelen ser interesantes y relevantes, lo que aumenta el interés en los estudiantes. Saludos cordiales, mi nombre es Nancy Padilla. Voy a dar una reflexión final del tema tratado. En el ámbito universitario, donde se busca formar profesionales autónomos y con capacidad de trabajo en equipo,
comprender la distinción entre aprendizaje cooperativo y colaborativo es muy importante. Aunque a menudo se usan estos como sinónimos, representan enfoques pedagógicos diferentes con implicaciones significativas en el proceso formativo. El aprendizaje cooperativo es estructurado y guiado. El docente diseña minuciosamente la tarea, divide el objetivo final en subtareas específicas y asigna roles definidos a cada miembro del grupo, ya sean como investigador, relator o coordinador. Fomenta la responsabilidad individual, la rendición de cuentas y asegura que todos los estudiantes se apropien de una parte fundamental del conocimiento. Por otra parte, el aprendizaje colaborativo es más negociado. El profesor plantea un problema o desafío, pero es el grupo quien construye su propio proceso, negociando significados, roles y estrategias para alcanzar una meta en común. Este modelo se asemeja a los entornos profesionales modernos, donde los problemas son abiertos y las soluciones múltiples. El cooperativo proporciona el andamiaje necesario para garantizar bases sólidas y trabajo en equipo eficiente. El colaborativo, en cambio, empuja a los estudiantes a un nivel superior de autonomía intelectual y social. La universidad no debe elegir uno sobre otro, sino integrarlos de manera estratégica. Esta ha sido nuestra exposición de este tema. Les agradecemos mucho por su amable atención.